Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Eduardo VI de Inglaterra, quien fue hijo y sucesor del rey Enrique VIII de Inglaterra. Eduardo tenía solo 9 años en ese momento, por lo que el reino fue gobernado por un consejo de nobles, entre los que se encontraba el tío materno de Eduardo, Edward Seymour, hasta que fue reemplazado por John Dudley, el conde de Northumberland. Durante el reinado de Eduardo, las reformas religiosas protestantes continuaron a medida que la Iglesia de Inglaterra se alejaba cada vez más de las tradiciones de la Iglesia católica establecida dirigida por el Papa. También hubo levantamientos populares cuando la economía se tambaleó y la inflación se descontroló. El reinado de Eduardo fue breve, ya que murió de tuberculosis a los 15 años. Sin más demora, disfruta de su biografía. Enrique VIII se casó 6 veces, pero de sus 3 primeros matrimonios nació un futuro monarca. Con Catalina de Aragón, Enrique tuvo una hija, María. Con Ana Bolena, Enrique tuvo otra hija, Isabel. Con su tercera esposa, Juana Seymour, que era dama de compañía en la corte, Enrique tuvo a su primer y último hijo legítimo, Eduardo, nacido el 12 de octubre de 1537 en el Palacio de Hampton Court. Ante la alegre noticia, se dispararon 2000 cañonazos en la Torre de Londres, sonaron las campanas en toda Inglaterra y hubo 24 horas de fiestas y festejos, pero, trágicamente, su madre Juana murió 12 días después de dar a luz, muy probablemente de fiebre posparto. Como el primer matrimonio fue anulado para permitir el segundo y Ana Bolena fue ejecutada acusada de adulterio, cada uno de sus hijos fue desheredado y fue Eduardo quien se convirtió en el heredero oficial al trono. Como más esposas vinieron y se fueron y no hubo más hijos, Enrique cambió de opinión en 1544 y declaró que Eduardo podría ser sucedido por su media hermana María y que Isabel sería la siguiente en la sucesión. Eduardo también portó el título de príncipe de Gales y se le presentó una excelente educación. Aunque también se dice que Enrique VIII llegó a meter demasiada presión sobre su único hijo varón. La salud de Enrique VIII se deterioró rápidamente en sus últimos años, ya que el rey sufrió un grave sobrepeso y una grave úlcera en la pierna. El rey murió el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Whitehall en Londres, tenía 55 años. Enrique fue enterrado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, junto a su difunta tercera esposa, Jane Seymour, y fue debidamente sucedido por Eduardo, que se convirtió en Eduardo VI en su coronación en la abadía de Westminster el 20 de febrero de 1547. Enrique, después de separar la Iglesia en Inglaterra de Roma para obtener su primera anulación matrimonial y de haber gastado enormes cantidades de dinero en palacios y guerras, dejó a su hijo un reino empobrecido dividido por cuestiones religiosas y, en particular, sobre si seguir adelante o no con la reforma de la Iglesia. La regencia y la reforma de la Iglesia. Como Eduardo tenía solo 9 años cuando se convirtió en rey, Inglaterra estaba gobernada de hecho por un consejo de nobles, entre los que destacaba el Lord Protector, Edward Seymour, tío del joven rey. Enrique VIII había estipulado que el consejo de regencia no estuviera dominado por un solo individuo, pero este resultó ser un principio difícil de mantener en la práctica. El ambicioso Seymour entregó títulos y dinero a sus partidarios y se promovió a sí mismo de conde de Hertford a duque de Somerset en 1547, convirtiéndose así, en la práctica, en el único regente. Seymour era un comprometido reformador de la Iglesia y, con la ayuda de figuras como Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, mostró su intención desde el comienzo mismo del reinado de su sobrino al incluir un juramento en la ceremonia de coronación de que el rey defendería la reforma iniciada por su padre. A continuación vino la ley de traición de 1547 que levantó antiguas restricciones y permitió la libre discusión de asuntos religiosos, así como la impresión y distribución de materiales relacionados. Se eliminaron de las iglesias la iconografía, los murales y las vidrieras pictóricas y ahora los servicios se celebraban en inglés, no en latín. Seymour tenía enemigos entre aquellos católicos que no estaban a favor de la reforma de la Iglesia,
entre ellos su propio hermano Thomas Seymour, el Lord Gran Almirante. Edward Seymour protegió celosamente su posición de favor con el joven rey y sus dos medias hermanas e incluso hizo ejecutar a Thomas Seymour en marzo de 1549, cuando intentó entrar en la corte real. Las reformas continuaron a buen ritmo, y el término protestantismo se generalizó por primera vez. Se eliminaron de las iglesias la iconografía, los murales y las vidrieras pictóricas, y los servicios se celebraron en inglés, no en latín. Los altares católicos fueron reemplazados por mesas de comunión. A los sacerdotes se les permitió casarse. En 1549 se publicó un nuevo libro de oración común en inglés, que se hizo obligatorio en virtud de la Ley de Uniformidad del mismo año. El libro de oración se actualizó con un cambio aún más radical respecto del catolicismo romano en 1552, cuando se rechazó la idea de la transubstanciación, que los elementos eucarísticos del pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se suprimieron los gremios religiosos, se abolieron las donaciones para que los sacerdotes cantaran misa por las almas de los muertos y se confiscaron las tierras de la iglesia. Las riquezas obtenidas llenaron los bolsillos de la nobleza, aunque Eduardo utilizó parte del dinero para fundar varias escuelas secundarias. Muchos tradicionalistas de línea dura se posicionaron en contra de estos cambios, aunque también hubo una sorprendente apatía por parte de la mayoría. Sin embargo, cuando la religión se mezcló con la política, hubo consecuencias más graves, como varios levantamientos populares. Estos disturbios se vieron alimentados aún más por los cercamientos de tierras, el uso de tierras comunes para crear cotos de caza privados o tierras de pastoreo para el ganado, la inflación, causada por los altos costos de la guerra y la devaluación de la moneda y los nuevos impuestos sobre la lana y las ovejas. Además de estos problemas, la población de Inglaterra había aumentado de 2.3 millones en 1530 a 3 millones en 1550, lo que hizo subir los precios a medida que aumentaba la demanda y dificultó que algunos encontraran trabajo. Los levantamientos incluyeron disturbios en Cornualles y la rebelión de Mouse Old Heath en Norfolk liderada por Robert Kett, quien audazmente declaró su propia mancomunidad en 1549. Estos problemas fueron finalmente reprimidos, algunos sin piedad, como la masacre de Dussindale en Norfolk, pero fueron suficientes para que Seymour fuera destituido de su cargo y reemplazado por John Dudley, conde de Warwick, en octubre de 1549. Eduardo, por su parte, nunca había mostrado una constitución particularmente fuerte cuando era niño, a pesar de los cuidadosos esfuerzos por preservar la salud de lo que su padre había llamado su joya más preciada. El príncipe y luego rey continuó su educación en latín, griego, teología, filosofía y los clásicos. Eduardo también practicó muchos deportes como la equitación, la esgrima, el tiro con arco y el tenis, y no descuidó las artes con lecciones de baile y música, especialmente el laúd. Mientras el joven rey estaba así ocupado, los halcones de los cargos políticos revoloteaban alrededor de su corte para tomar de ella lo que pudieran. Como señaló el célebre historiador Tudor G.R. Elton, Eduardo era naturalmente altivo y arrogante, como todos los Tudor, también, como toda su familia, tenía una marcada capacidad intelectual. El rey era un mojigato de corazón frío, un hecho que ni siquiera el patetismo de su miserable muerte puede hacer olvidar. Santurrón, propenso a la crueldad y acaso no nos sorprende, fácilmente influenciado por hombres astutos, ejerció tan poca influencia como poseía en favor de políticas y políticos desastrosos. Los enemigos habituales de Inglaterra en la guerra eran Francia y Escocia, la Vieja Alianza. En 1543, Eduardo, príncipe de Gales, tenía previsto casarse con María, reina de Escocia, pero ninguna de las dos naciones estaba dispuesta a renunciar a su independencia. Los ingleses persistieron en el plan con el llamado cortejo violento de 1544, cuando las tierras bajas escocesas fueron devastadas, pero, como era de esperar, esta política no hizo más que endurecer la determinación de los escoceses. En 1547,
Edward Seymour llevó a cabo una campaña en Escocia que había tenido cierto éxito, en particular la victoria en la batalla de Pinkie, cerca de Musselbeck, el 10 de septiembre, pero no consiguió ninguna ventaja duradera y las guarniciones inglesas recién establecidas allí sufrieron repetidos ataques escoceses. Los franceses también estaban sitiando Boulogne, y el envío de tropas por parte de Seymour a Francia y Escocia puede explicar su fatal demora al intentar hacer frente a las revueltas populares en Inglaterra. En cualquier caso, las guerras en dos países estaban fuera del alcance financiero de Inglaterra y, en consecuencia, en 1550, Inglaterra, Francia y Escocia firmaron un tratado de paz, el Tratado de Boulogne, llamado así porque Boulogne fue devuelta a la corona francesa. Eduardo se volvió cercano a un chico llamado Barnard de Fitzpatrick. Este se convirtió en compañero más cercano de Eduardo, con quien permanecería en estrechos términos hasta la muerte de este último. Fue uno de los principales dolientes en el funeral del rey Enrique VIII, el padre de Eduardo. El 15 de agosto de 1551, él y Sir Robert Dudley fueron juramentados como dos de los 6 caballeros de la cámara privada del rey Eduardo. Dudley, conde de Warwick, se ganó la confianza de Eduardo y se convirtió en conde de Northumberland en 1551. Se apresuró a eliminar a todos sus rivales e incluso el desacreditado Edward Seymour fue ejecutado el 22 de enero de 1552. Mientras tanto Thomas Seymour también fue ejecutado, pero esto tras entrar sin consentimiento a la habitación del rey y matar al perro del rey, lo cual asustó a Eduardo y ordenó su arresto. Eduardo llevaba consigo un diario y sus descripciones son sorprendentemente poco emotivas, incluso cuando se refieren a la muerte de su tío. Al duque de Somerset le cortaron la cabeza en Tower Hill entre las 8 y las 9 de la mañana. Dudley siguió adelante con la reforma con entusiasmo, quizás más motivado por la codicia por la riqueza de la iglesia que por una verdadera convicción religiosa. Se introdujo el libro de oraciones más radical mencionado anteriormente y se impusieron más restricciones a las prácticas papistas, como la atenuación de las vestimentas del clero y la abolición de las oraciones por los muertos. La economía mejoró un poco gracias a la legislación contra el cercamiento y al fin de la práctica de mezclar demasiado cobre en las monedas de plata, lo que redujo la inflación. El rey y el nuevo regente, en todo menos en el nombre, trabajaron en estrecha colaboración con el conde, enseñando en secreto a Eduardo discursos que pudiera pronunciar con aplomo ante el consejo del rey al día siguiente. Pero entonces se produjo el desastre. Eduardo contrajo sarampión y viruela en el verano de 1552. En 1553, después de un invierno particularmente duro, estaba mostrando los efectos de la tuberculosis y sus días estaban contados. El sucesor del rey había sido designado por su padre si Eduardo no tenía hijos. María, su media hermana mayor, sería su sucesora, pero ella era una católica ferviente y por lo tanto muy probablemente revertiría la reforma cuando se convirtiera en reina, y también pondría fin a la carrera de Dudley. Por lo tanto, Dudley persuadió a Eduardo, que era un reformista entusiasta, para que nominara en su lugar a su prima Lady Juana Grey. Al principio no todos estaban seguros, pero al ver Eduardo que no tenía primos varones cercanos, decidió entregarle el trono a Juana. Eduardo murió de tuberculosis pulmonar el 6 de julio de 1553 en el Palacio de Greenwich, a la edad de solo 15 años. Dudley mantuvo en secreto la muerte durante unos días mientras se preparaba para instalar a Lady Jane Grey como reina, que entonces tenía solo 16 años. El Parlamento aceptaron la nominación de Juana por parte de Eduardo. Desafortunadamente, a pesar de todos los planes cuidadosamente trazados de Dudley, María no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad, y tenía mucho apoyo al que podía recurrir de inmediato. La elección entre una dama con solo parientes reales lejanos y una hija de Enrique VIII fue fácil de hacer para el público, independientemente de las convicciones religiosas. Un ejército marchó en nombre de María sobre Londres, y tanto la nobleza como los plebeyos estuvieron unidos en que se debía honrar el deseo original de Enrique VIII.
María fue recibida por multitudes que vitoreaban en Londres el 3 de agosto de 1553, Dudley fue derrocado y Lady Jane Grey, que había participado a regañadientes en todo el plan de 9 días, fue confinada en la Torre de Londres hasta su ejecución allí el 12 de febrero de 1554. Dudley fue ejecutado el 22 de agosto de 1553. María fue coronada en la abadía de Westminster y se convirtió así en María I de Inglaterra el 1 de octubre de 1553. Y bueno, esta es toda la biografía de Eduardo VI de Inglaterra, el heredero de Enrique VIII de Inglaterra. A pesar de que sea el hijo menos conocido de los 3 hijos de Enrique VIII, eso no quiere decir que durante su reinado no pasó nada, realmente pasaron muchas cosas, aunque eso sí, Eduardo fue manipulado por muchas personas. La historia de Eduardo es un claro ejemplo sobre las decisiones que tenían los nobles en esa época. Ya durante su reinado se metieron las casas de Dudley, Seymour y Grey a meter manos en el gobierno, aunque también durante su reinado también pusieron muchas masacres, tal vez no tantas como en el reinado de su padre, pero sí siguieron estas persecuciones contra los católicos en Inglaterra. Y bueno, espero que les haya gustado este video y adiós.